Saludos, bendiciones, queridos hermanos, hermanas. A cada uno de ustedes que cada miércoles están ahí unidos a nosotros en estos espacios que sacamos, miércoles de formación, a través de los cuales queremos llevar una experiencia de conocimiento, un espacio de poder conocer un poquito más nuestra doctrina cristiana, nuestra doctrina católica, y con ello, pues avanzar cada día en nuestra experiencia de vida de fe. Le agradecemos el que siempre estén ahí, que siempre estén atentos, pero también le agradecemos el que a través de mi canal de YouTube puedas entrar en contacto con nosotros. Te invito también a que puedas compartir con otros este enlace, mi canal de YouTube, que puedas eh, darlo a conocer a tus amistades, familiares, amigos, para que así como tú, también puedan otros acercarse a estos espacios, esos momentos de formación. Pues estamos viendo estos momentos de celebración, las celebraciones litúrgicas en nuestra iglesia, en nuestra vida. Y ya veíamos algunas cosas importantes que ya hemos tratado dentro de este tiempo. Eh, ¿Quién celebra? ¿Cuándo celebrar? La liturgia, los sacramentos, la experiencia de vida. Y hoy vamos a ver entonces, vamos a empezar viendo dónde celebrar. El culto en espíritu y en verdad, como expresa Juan 4:24, ese culto de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Hay que dar culto a Dios en espíritu y en verdad. No se circunscribe ni se limita a un espacio, a un lugar, no que ha de ser aquí o que ha de ser allá, como era visto antiguamente, donde recordemos el encuentro de Jesús y la samaritana. Aquella samaritana dice, no, porque los judíos dicen que es allá y otros dicen que es acá. Entonces, y Jesús le aclara y le dice, no, el que quiera dar el culto verdadero a Dios debe darlo en espíritu y en verdad. Es ahí donde debe darse plenamente ese culto a Dios. De manera que no está ligada exclusivamente a un lugar. El culto que se pueda dar, la celebración, el acto litúrgico. No. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Por eso no es que aquí sí, allá no, o que en este lugar sí o en el otro no. No, todo lugar, toda la tierra, en cualquier parte, en cualquier lugar, se puede dar culto al Señor. Por eso, cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual, donde los fieles se reúnen. Ahí ellos son las piedras vivas. Lo fundamental es la congregación de hermanos, la reunión de todos. Lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. Primera de Pedro 2, 4, 5. Por eso el cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente del agua viva. Incorporados a Cristo, entonces, por el Espíritu Santo, somos todos el templo de Dios vivo. Segunda de Corintios 6, 16. Entonces, ¿dónde celebrar? Ya nos decimos, no hay un lugar específico, porque no se circunscribe o se limita la realidad de la celebración a un lugar, a un espacio. De igual manera, donde se reúnen la comunidad, los fieles, ahí se forma ese templo espiritual
cada uno como piedras vivas, donde van formando, se van integrando y se construye ese edificio espiritual donde se desarrolla la celebración. Pero de igual manera, ya veíamos como el cuerpo de Cristo resucitado es templo del Espíritu. Y también nosotros entonces, incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo. Segunda de Corintios 6, 16. Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Se construyen los templos, los lugares. Esas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, no, sino que significan también y manifiestan a la iglesia, esa iglesia que vive en ese lugar, que mora en ese lugar, esa morada de Dios con los hombres, reconciliados y unidos en Cristo. Por eso el templo es un lugar donde la comunidad se reúne, es un lugar donde se representa y se lleva ese lugar de comunión, de encuentro con Dios. Eso manifiesta que la iglesia vive en ese lugar donde mora Dios en ellos, entre los hombres, donde está Dios reconciliándose con los hombres, en ese lugar, en ese templo, construido, edificado para el culto divino. En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles. La presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar, en ese altar del sacrificio, en cada Eucaristía. Eso nos lleva a fomentar la comunión de hermanos, a fomentar la comunión, la fraternidad. Esta casa de oración debe ser entonces hermosa, apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas, lo más digno posible, porque es lugar de encuentro con Dios. Es ese lugar, casa de oración, es el lugar de reconciliación y de encuentro de Dios con los hombres, con los hermanos. Y en esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la construyen deben entonces manifestar a Cristo que está presente y que actúa en ese lugar. No es solo construir y edificar un templo, un lugar en el que la comunidad se reúna, no, es que tiene sus símbolos, sus imágenes, todo debe representar y llevar a esa comunión, a ese encuentro con Cristo, a esa experiencia en la que Cristo está presente y actúa en bien de la comunidad, en bien de los hombres y mujeres. Por eso es fundamental el poder celebrar en el templo, en la iglesia, poder celebrar y hacer presente ese encuentro, reunidas todos ellos para la edificación de un oficio, un edificio espiritual. Primera de Pedro 2, 4, 5. Por eso el cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente del agua viva. Incorporados a Cristo, entonces, por el Espíritu Santo, somos todos el templo de Dios vivo. Segunda de Corintios 6, 16. Entonces, ¿dónde celebrar? Ya nos decimos, no hay un lugar específico, porque no se circunscribe o se limita
la realidad de la celebración a un lugar, a un espacio. De igual manera, donde se reúnen la comunidad, los fieles, ahí se forma ese templo espiritual, cada uno como piedras vivas, donde van formando, se van integrando y se construye ese edificio espiritual donde se desarrolla la celebración. Pero de igual manera, ya veíamos como el cuerpo de Cristo resucitado es templo del Espíritu. Y también nosotros entonces, incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo. Segunda de Corintios 6, 16. Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Se construyen los templos, los lugares. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, no, sino que significan también y manifiestan a la iglesia, esa iglesia que vive en ese lugar, que mora en ese lugar, esa morada de Dios con los hombres, reconciliados y unidos en Cristo. Por eso el templo es un lugar donde la comunidad se reúne, es un lugar donde se representa y se lleva ese lugar de comunión, de encuentro con Dios. Eso manifiesta que la iglesia vive en ese lugar, donde mora Dios en ellos, entre los hombres, donde está Dios reconciliándose con los hombres, en ese lugar, en ese templo, construido, edificado para el culto divino. En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles. La presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar, en ese altar del sacrificio, en cada Eucaristía. Eso nos lleva a fomentar la comunión de hermanos, a fomentar la comunión, la fraternidad. Esta casa de oración debe ser entonces hermosa, apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas, lo más digno posible, porque es lugar de encuentro con Dios. Es ese lugar, casa de oración, es el lugar de reconciliación y de encuentro de Dios con los hombres, con los hermanos. Y en esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la construyen deben entonces manifestar a Cristo que está presente y que actúa en ese lugar. No es solo construir y edificar un templo, un lugar en el que la comunidad se reúna, no, es que tiene sus símbolos, sus imágenes, todo debe representar y llevar a esa comunión, a ese encuentro con Cristo, a esa experiencia en la que Cristo está presente y actúa en bien de la comunidad, en bien de los hombres y mujeres. Por eso es fundamental el poder celebrar en el templo, en la iglesia, poder celebrar y hacer presente ese encuentro, poder hacer presente ese momento en el que Jesús se hace visible a través de la Eucaristía, se hace presente, pero también poder celebrar esa experiencia en la que Cristo se hace presente y actúa en ese lugar, en medio de los fieles. Por esto, el altar de la nueva alianza es la cruz del Señor, Hebreos 13, 10.
Es la cruz del Señor, de la que manan los sacramentos del misterio pascual. Recordemos cómo en la cruz Jesús, traspasado por la lanza a su costado, ahí vertió agua junto con la sangre. Signos del sacramento, de la Eucaristía, la sangre, su sangre derramada por nosotros, pero también signo del bautismo, el agua, agua que nos limpia, nos purifica. Por eso el altar por excelencia es la cruz de Cristo, donde se inmola, donde se sacrifica y se da el Cordero Pascual, el verdadero Cordero, el que quita el pecado del mundo. De tal manera que es a través de ese sacramento, ese misterio pascual, que Él se hace presente. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, el altar que se construye, se pone el centro de la iglesia, ahí se hace presente el sacrificio de la cruz, el sacrificio de la cruz de Cristo, bajo los signos sacramentales, pan y vino, su sacrificio, su entrega, se hace presente en ese lugar. El altar es también la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado, invitado a la mesa, invitado a ese gran banquete de amor, invitado a compartir y a vivir la experiencia del sacrificio de Él, poder celebrar esa cena pascual al que Dios nos invita. En algunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro, Cristo que murió y resucitó verdaderamente por nosotros. Y ese sacrificio, de hecho de Él, hecho por nosotros, es el que nos lleva a poder cada día nosotros disfrutar y vivir la experiencia de una vida nueva en Él. Después están otros símbolos que se utilizan. El tabernáculo debe estar situado siempre dentro de la iglesia, en un lugar de los más dignos, con el mayor honor. El tabernáculo es el sagrario, es el lugar donde se tiene la reserva, se tiene ahí a Cristo mismo. Entonces, debe ser uno de los dentro de la iglesia, debe estar dentro de la iglesia y ha de ser uno de los lugares más dignos y de mayor honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Todo eso debe llevar y favorecer la experiencia de la vida de oración y adoración al Señor. Y así otros tantos elementos que seguiremos viendo más adelante. Vamos a, hermanos, hermanas, agradecerle a ustedes el que hayan estado con nosotros, que como cada miércoles hayan estado en sintonía, se hayan conectado, unido a nosotros. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por seguirse formando, seguir creciendo, seguirse orientando a través de estos espacios, miércoles de formación. Y pidamos al Señor que Él, en ese lugar santo que es su iglesia, el templo que se construye, que ahí podamos nosotros encontrarnos con Él y experimentar su derroche de amor en nuestras vidas. Dios les bendiga.